Es responsabilidad de cada miembro activo de la iglesia consolar, animar, exhortar, edificar y alentar al que está pasando por un periodo de duda o enfermedad, etc. Ya que tenemos una orden en la palabra de Dios y esto para que la iglesia se mantenga sana y en victoria. Aleluya. La iglesia de Tesalónica era una iglesia resistente a las pruebas y a la persecución, pues ellos recibieron la palabra, el evangelio en medio de gran persecución. Y también era una iglesia que tenía puesta su mirada en la venida del Señor Jesucristo, como cualquier cristiano de nosotros. Era una iglesia que practicaba el amor, al grado que algunos se habían descuidado de sus quehaceres o negocios. Primera Tesalonicenses 4, versículo 11 y 12. Llegando al extremo que unos ya no trabajaban, sino que vivían de los que tenían maneras de sobrevivir, porque llegaron a creer que ya no valía la pena trabajar, porque de repente ya venía el Señor a levantárselos y llevarlos en el rapto. Pablo, por eso en el capítulo 4 de esta primera epístola, nos da una pequeña explicación sobre los detalles de este acontecimiento futuro y glorioso. En el texto base de nuestra meditación de hoy, nos dice así: también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Primera Tesalonicenses 5:14. La pereza y la ociosidad son dos palabras casi con el mismo significado. Repugnancia al trabajo o inacción total o omisión de la actividad. Y en este caso el apóstol Pablo dice: amonestéis a los ociosos. Ese es el consejo más difícil de transmitir, decirle a alguien que trabaje, pero tenemos la atribución bíblica para hacerlo. Y el hermano amonestado debe entender que esto no es meterse en la vida ajena, sino que es una cláusula más que cumplir en beneficio de la iglesia para que el mundo no nos trate de creyentes haraganes. También hay que alentar a los hermanos de poco ánimo. Y esto no lo experimenta un solo hermano, sino que todos podemos experimentarlos, pero en diferentes etapas de la vida. También nos dice que sostengáis a los débiles. Así que si ya es conforme a la medida de fe de cada quien. Los fuertes estamos en la obligación de soportar a los débiles. Romanos 14 y versículo 1. Y como último punto de este versículo en meditación, Pablo nos dice que debemos ser pacientes para con todos. Y esto puede ser lo más difícil, porque podemos ser pacientes en una vida normal, pero pueden haber momentos o situaciones que lo sacan de quicio a uno. La palabra quicio quiere decir fuera del orden o estado regular, o también el marco de la ventana. Pero nosotros como cristianos ya hemos sido dotados de este elemento. Romanos capítulo 5, versículo 3 al 5. Una recomendación. Es importante memorizar este versículo para el momento que se nos aplique. No nos sorprenda y salgamos a la defensiva en contra de cualquier falla que pueda haber un día en nuestra vida. Estamos aprendiendo siempre en la escuela del Señor. Que Dios te bendiga. Estuvo contigo el hermano Mario Mejía.